¿Qué tal están? Bienvenidos a este espacio, a este evento que hemos organizado en el diario La Opinión, también en el Grupo Z, en Prensa Ibérica, para hacerles llegar un acto más de este ciclo que tenemos de Murcia en Marcha, donde estamos analizando el futuro de la economía mundial y española para este año, el siguiente, en 2021, y su impacto, ¿no?, en el tejido empresarial murciano. Hoy tenemos una oportunidad de oro para escuchar a una de esas voces autorizadas y expertas en la economía internacional, porque creo que es más importante que nunca. En los tiempos que vivimos de máxima incertidumbre, es lógico, es deseable que nos acerquemos a esas voces que han estado trabajando con ese tejido económico durante toda su vida y que más o menos nos pueden aclarar e iluminar un poco el camino que tenemos que recorrer, ¿no?, el momento en el que nos encontramos y qué deberíamos hacer un poco de cara a ese futuro que de momento se presenta, como digo, incierto. Tenemos la suerte, como digo, de contar con Mario Weitz. Lo conocen ustedes, pero brevemente les quisiera recordar un poco toda su trayectoria. Él fue licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía y como digo, aunque conocen su trayectoria profesional, ya saben que fue director general de Consulta Abierta, profesor de SIC, consultor de la Comisión Europea y del Banco Mundial en temas económicos y formador en bancos y grandes empresas españolas europeas. Ha trabajado como economista en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. Fue economista jefe para la OEA, jefe de asesores de presidentes de varios bancos en Argentina, Estados Unidos y España, y ha sido consejero delegado en el Fondo Monetario Internacional, Ferrocarriles Argentinos y en varias empresas argentinas de Estados Unidos y de Europa. Uno de los expertos que están siendo muy demandados estos días porque la situación no es para menos. Vivimos tiempos dramáticos, a la crisis sanitaria se nos ha unido, por supuesto, una crisis social y una crisis económica. Mario Weitz, muy buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Alejandro. Encantado de estar aquí. Bueno, pues cuando quiera, la audiencia es suya y le escuchamos con mucha atención. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, agradecer a La Opinión de Murcia esta oportunidad de hablar con ustedes. A ver, la idea es la siguiente. Yo en 45, 50 minutos les voy a resumir cómo vemos en el Banco Mundial, primero, la economía mundial, la economía española y la región de Murcia, ¿no? Y verán que muy rapidito les cuento muchas cosas de manera amena y actual. Bueno, empezamos con el mundo mundial. Este año va a ser un año malo, no quiero ser sincero. Va a haber una recesión fuerte a nivel mundial. Cuidado, menos China y menos Asia. Atención con China y Asia. China es el único país importante del mundo mundial que va a crecer 1%, pero ya el año próximo va a crecer mucho. Y cuidado con Asia. India este año mal, porque le pegó muy fuerte el virus, pero a partir del año que viene, la región asiática, Singapur, Corea del Sur, China, India, va a ser la región que en los próximos años va a ir mejor. Si ustedes me preguntan, don Mario, ¿dónde exportar para Murcia? Asia, a mediano plazo, claro. No es que vamos a reemplazar Inglaterra por China hoy, pero poco a poco, ya les voy a contar, esa es una de las recomendaciones del Banco Mundial para la región de Murcia. Así como el 2020 va a ser muy malo con una gran recesión, llama la atención que España es el país industrial que peor va a ir, con una caída muy fuerte del Producto Interior Bruto. El último dato de hoy es menos 12%, con un aumento importante del paro que se va a acercar en diciembre al 18%, sin contar los 700.000 ERTES que ya veremos cómo terminan, con un aumento del déficit fiscal al 11% del producto. O sea que bueno, de España hablaremos en un ratito, pero cuidado que es de las economías ricas el que peor va a ir, un poco por la estructura económica que tiene España. Entonces, lo primero que les quiero decir, ¿qué pasa con Estados Unidos? Hay elecciones en pocas semanas, parece que va a ganar Biden y eso genera incertidumbre, porque Trump, todos sabemos cómo es Trump, no nos gusta, pero es cierto que para los inversores de Wall Street sí les gustan las políticas de Trump. Biden es el ala moderada de los demócratas, no van a hacer cosas muy radicales,
pero genera algunas dudas, también tiene una salud muy precaria. En fin, ninguno de los dos candidatos es demasiado joven como se requiere para los desafíos del mundo mundial. Pero cuidado, la elección americana genera incertidumbre y va a haber que estar atento, las bolsas están muy tensionadas por ese tema a este evento. O sea que a nivel mundial, lo primero que les quiero contar, ¿y por qué hay recesión a nivel mundial? Porque hay 4 maneras de crecer: consumo, inversión, gasto público o exportación. Y las 4 se van para abajo. Consumo. Bueno, evidentemente bajan salarios, sube el paro, y luego hay un fenómeno que se da en España y en el mundo, que la gente ahorra, la gente está asustada, dice, oye, yo no sé qué va a pasar el año que viene, si me voy a contagiar, qué va a pasar con mi ERTE, y se nota una tasa de ahorro importante y la gente gasta poco. O sea que aunque hubiera un desconfinamiento y todo el mundo saliera, tampoco va a haber mucho consumo, porque la gente va menos a los bares, va menos a los restaurantes, compra menos. Entonces, ese es un tema. El consumo, que es gran parte del crecimiento, en todo el mundo va para abajo. Lo segundo, la inversión. Tampoco hay inversión ni pública ni privada. Evidentemente los empresarios con la incertidumbre no invierten, con caída de ventas. El gasto público, a ver, a corto plazo en el Banco Mundial ahí estamos de acuerdo con que se gaste más. ¿Por qué? Porque si no gastamos más, la economía no es que va a caer un -12, va a caer un -20. Pero luego, al gastar más y al caer la recaudación fiscal, no se olviden que este año en España y en el mundo no se va a recaudar nada, ni de IVA, ni de sociedades, ni de IRPF, porque ha bajado mucho la actividad. Entonces, al bajarte los ingresos y al aumentar el gasto necesario en subsidios, ERTE, crédito ICO, etcétera, el déficit fiscal se te dispara, con lo cual a mediano plazo, cuidado con eso, que es un problema que luego hay que financiar, y eso se financia con deuda, etcétera, etcétera. Luego hablaré del impacto de los fondos comunitarios en España, que van a ser muy buenos el año que viene. Con lo cual, y ahí les doy una de las claves de mi conferencia, la recomendación para España es exportar. Ustedes dirán, don Mario, pero ¿a quién le vamos a exportar si Alemania no crece, Inglaterra tampoco? Este año no. Pero como la vacuna seguramente va a salir hacia febrero o marzo, ahí somos optimistas, y ya unos meses antes, tipo diciembre, enero, los mercados van a empezar a mejorar, bolsa, expectativas en función de que ya se sabe que hay una vacuna, eso significa que nuestros mercados de exportación, que es Europa, se van a reactivar bastante el año que viene. España mismo, fíjense, este año tiene una caída de Producto Interior Bruto de -12, -13, pero el año que viene, entre los fondos comunitarios que empiezan a llegar y la reactivación, yo lo veo en un +6, +7% de producto, muy basado en la exportación. O sea que cuidado que Murcia, que es muy fuerte en ese tema agrícola, ahí tiene una oportunidad. A corto plazo Europa y a largo plazo Asia. Porque dentro de la economía mundial, una región que está fatal, es el peor año de los últimos 100, es América Latina. Los peores son Venezuela, que bueno, es un desastre igual, -24% de producto, Perú -15% y Argentina -12%. Pero todos los demás, Brasil, México, -9%, -8%. ¿Por qué? Porque obviamente América Latina se ve muy lastrado por las tendencias que vemos. No tiene hospitales, el virus está en este momento en el focus, es América Latina, haciendo mucha pupa, y tiene mucha economía informal, mucha pyme, un poco como España, ¿no? Pero al no tener hospitales y al no tener financiación, porque España tiene los fondos comunitarios, América Latina está muy mal, y aparte, como ellos exportan commodities, materias primas, cuyos precios han bajado, esa es la región, yo creo que es más afectada. Con lo cual, a mediano plazo, sí podremos exportar a América Latina, pero recuerden uno de los consejos: exportación Asia, China, India, Corea, Singapur. India este año no, pero ya a partir del año que viene sí. De hecho, China e India serán gran parte de los que más van a crecer. Estados Unidos está muy tocado, con mucho virus, recesión, pero tiene una economía muy dinámica. Fíjense, ellos suben el paro a lo bestia y lo bajan, y ya la economía empieza a mejorar. Yo creo que el año que viene, Estados Unidos, que el Producto Interior Bruto va a caer -5 este año, puede reactivarse otro +5 y más o menos compensar. Tiene una economía muy dinámica, y bueno, esa es una región del mundo que va bastante, bastante bien. Entonces, dentro del mundo, el primer mensaje es: muy mal este año en todo el mundo mundial, sobre todo en América Latina, en España, en Europa. Los únicos que se salvan este año son China, que ahí ustedes dirán, don Mario, pero dígame la verdad, no hay una conspiración china. Bueno, ¿qué se dice? ¿Que el virus ha sido manipulado en un laboratorio chino? No. Eso no, porque es imposible, dicen los científicos de Nature, manipular este virus.
pero que evidentemente la culpa de la mala sanidad, los murciélagos, la poca higiene que hay en los alimentos chinos, evidentemente comunicar tarde el virus, sí, no hay duda, ¿no?, que China tiene alguna responsabilidad, pero no porque haya creado artificialmente el virus. Y luego las teorías conspirativas vienen porque, hombre, Mario, ¿cómo es posible que China es el único que vaya bien y el resto mal, y nos vende mascarillas, medicamentos, y está saliendo rositas y ya no hay virus, ¿no? Bueno, ese evidentemente es un tema que genera ciertas dudas. A nivel mundial, otro mensaje que les quiero dar: los tipos de interés bajos seguirán durante bastante tiempo. Ustedes dirán, bueno, don Mario, genial, yo tengo una hipoteca y me viene bien, eso sí es una buena noticia, pero el hecho de imprimir tanto dinerillo a los economistas no nos gusta demasiado, y les digo por qué. Si vos pones los tipos de interés en el cero, la gente se endeuda, y al aumentar la deuda, luego hay que financiarlo, ¿no? Entonces, claro, en el caso de Europa, se ha logrado una financiación de toda Europa en los mercados de capitales a largo plazo, y con ese dinero lo vamos a usar para salir de la crisis. Pero los economistas no nos gusta que a mediano plazo los gobiernos gasten mucho, ingresen poco, déficit fiscal, o que estén con deuda, porque luego hay que colocar bonos y eso puede generar un aumento del riesgo país, etcétera, etcétera. Pero sí les digo que los precios, el tipo de interés seguirá bajo en España, o sea que el que tenga una hipoteca variable, ahí le doy una alegría, por lo menos los próximos 2 o 3 años seguirán bajos. Esto provoca que los bancos estén tristes, porque ya saben que el principal motivo, luego hablaré un poquito, porque siempre me preguntan en los webinars, don Mario, ¿puede haber un corralito en España? Ya les adelanto que no, la salud de los bancos es buena, pero a los bancos les convendría que los tipos de interés suban un poquito para tener un mayor margen de ganancia, ya que el principal motivo por el cual los bancos ganan dinero es ese diferencial de tipos de interés. ¿Por qué digo que el 2021 a nivel mundial somos optimistas? Bueno, porque si el tema de la vacuna, como todo parece, ya se empieza a comercializar enero, febrero, y ya al tener la noticia de que hay vacuna, eso va a provocar cambio de expectativas, la gente va a empezar a gastar, consumir, y eso va a hacer que la economía mundial vaya para arriba. Pero en plan B, que es algún retroviral, algún medicamento que también nos ayude. Por ejemplo, el SIDA, AIDS, ya saben que no hay vacuna, pero hay un medicamento. Tú te tomas un antiviral, es caro, por eso en África se sigue muriendo la gente de SIDA, pero tienes una medicina. Entonces el plan B sería a ver si hay alguna medicina que mejore este virus, que es un virus obviamente muy peligroso y que cambia evidentemente, porque hay personas que se contagian fácil. Bueno, es un tema de clase social. Los pobres se contagian mucho y los ricos poco, porque los pobres están hacinados, viven 4 o 5 familias en un apartamento, usan transporte público, trabajan en la economía informal y tienen que salir para comer. Y la gente dice con cierta razón, yo no le tengo miedo al virus, le tengo miedo al no darle de comer a mi familia. Y recuerden que la economía informal, que en España es muy importante, no tiene protección. Pues si vos estás asalariado en el sector en blanco, tenés subsidio, pero si estás en la economía en negro, no. Por eso que España, que tiene mucha economía informal, y América Latina y África, que tiene mucha economía informal, tiene un peor efecto económico que el resto del mundo, ¿no? Y ese es un tema a considerar. También es un tema de genes. Si vos tenés genes buenos, si venís de una familia, pues te contagias poco. Recuerden la edad, por encima de los 65 es peligroso, sobre todo si tenés hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. O sea que es un virus muy complejo, ¿no? Y que evidentemente es peligroso, pero que tiene estas particularidades. Un tema que nos preocupa es la educación. Mucha gente de menos recursos, que no tienen dinero para tener ordenador, están dejando la educación, y eso me preocupa, ya que a largo plazo los factores de competitividad de una economía son la educación, la tecnología y la innovación. También contarles, ya para terminar con esta primera parte internacional, que se viene la cuarta revolución industrial. Si ustedes me preguntan, don Mario, ¿España en qué es bueno a nivel mundial? Les digo los 4 sectores que hemos identificado en el Banco Mundial, donde España es muy competitivo. Trenes de alta velocidad, bueno, Murcia mejor no hablar de ese tema. Segundo, energías limpias. Recuerden que ahora vamos a dejar los fósiles, el petróleo, el gas y el carbón por la contaminación, y vamos a un mundo nuevo de energías limpias. Ahí España tiene tecnología de energía solar, eólica, muy fuerte. Tercero, infraestructura. Fíjense que de las empresas del mundo mundial que más puertos, aeropuertos, carreteros hacen, 15% son españolas.
Y cuarto, un tema que Murcia tiene muy cercano, la agricultura, ¿no? Somos una potencia agrícola, donde Murcia ciertamente hay que felicitarlo, porque dentro de este despelote que tenemos se ha logrado mantener la logística, el abastecimiento de la alimentación en España y en el mundo. O sea que es un sector que no se habla mucho, pero que habría que felicitarlo porque ha reaccionado rápido y ha logrado mantener la producción y abastecer a los consumidores sin problema, lo cual no era tan obvio o no tan fácil. O sea que en ese sentido, esos son los 4 sectores. Entonces pensemos, Murcia, estos 4 sectores en cuáles tenemos algo que decir, porque esos son los 4 sectores donde España evidentemente es líder. Pero lo que les decía, y con esto termino con la parte internacional y paso a la economía española, es que la cuarta revolución tecnológica tiene que ver con los robots, la inteligencia artificial, la digitalización, Internet de las cosas, y con el virus este tema se ha acelerado. Tú hablas con cualquier banco y te dicen, Mario, nosotros en 6 meses hemos aumentado la digitalización lo que teníamos pensado en 10 años. Todo esto de la cuarta revolución tecnológica se viene pronto y ahí España tiene que hacer esfuerzos. Digitalización, energía verde, tecnología, innovación. Y ya saben que gran parte del dinerillo que vamos a recibir de Europa a partir del año que viene para esas partidas, tecnología, digitalización, innovación y energías verdes. O sea que ahí tenemos una posibilidad que en este tema, donde los líderes son Estados Unidos, China, Europa y España, sea competitivo, ¿no? Y ese es un tema importante. Bueno, en resumen, y termino con la parte internacional y luego la parte de preguntas, y me olvidé cosas que seguro que sí me preguntan. El virus ha afectado mucho al mundo muy negativamente con una recesión fuerte, muy tocado América Latina, muy tocado países industrializados, sobre todo España, que evidentemente, ¿y por qué España? Y enseguida entro, por el tejido industrial que tenemos, pero el año 2021, con los datos de hoy, hay bastante optimismo que la cosa empieza a repuntar, muy condicional a la vacuna y los retrovirales, pero las noticias que tenemos de Radio Pasillo son que en un par de meses habrá alegrías y eso puede dar un vuelco a las expectativas, porque vuelvo a decir, otro tema, ¿qué cuarentena funciona? ¿Que nos aislemos todos o Suecia, que no se aísla ninguno? No hay un modelo fácil, ¿no? Sabemos que cuando el tema está muy chungo hay que aislarse, pero que no hay sociedad que resista una cuarentena eterna. Vos no podés tener a la gente confinada más de 2 meses. Fíjense, América Latina, Argentina, hay países que Perú los tuvieron 6 meses confinados y se sigue muriendo gente, ¿no? Porque al principio no, pero luego, claro, la gente pobre tenía que salir, economía informal, se contagiaron, y los que empezaron bien hoy tienen más muertos que los que Suecia. Suecia es un modelo distinto, se mueven, hay pocas restricciones, se murió gente al principio, pero ahora se mueren menos. Y los suecos dicen, esto es un partido de fútbol, vamos en el minuto 20 del primer tiempo, por ahora perdemos 1-0, pero ya verán que este modelo de movimiento ilimitado responsable, claro que tienen mascarilla, usan distancia, pero poco, ya verán que cuando termine el segundo tiempo vamos a ganar 3-1, mientras que otros que se han aislado a lo bestia, que empezaron ganando 1-0, van a terminar 7-1. Entonces hay gente que dice, esperemos que termine esta historia para ver si modelos muy liberales evidentemente funcionan o no. Paso a la segunda parte y quiero, un poco lo que me dijo Alejandro, limitarme a los 45 minutos y para que luego haya algunos minutos para preguntas, que seguro hay, economía española. Bueno, acá lo importante es que hay que cambiar el modelo. Una economía demasiado basada en el turismo y en el ladrillo. Acá quiero aclarar algo. Cuando el Banco Mundial dice que tenemos que no limitar tanto el turismo, no decimos que tenemos que olvidarnos del turismo, pero nadie va a estar tan loco de dejar una actividad donde España tiene ventajas competitivas. Recibimos 80 millones de visitantes que dejan dinerillo y nos dan actividad económica. Gran parte de nuestra economía depende. Lo que sí tenemos que hacer es, en el futuro, es un sector que a partir del año que viene no vamos a subsidiar tanto. Sí, a los que vamos a subsidiar en los fondos comunitarios es a la economía en verde, a la innovación y a la digitalización, pero que tenemos que cambiar un poquito el modelo tratando de ir a un turismo de más calidad, más que vengan muchos gastando poco, cutre, que sea un turismo de más calidad, que eso España ha empezado, pero que hay que profundizar. Pero evidentemente España es una potencia en turismo por nuestra cultura, nuestra forma de vida, nuestra geografía, nuestra hostelería. Cuando digo que no hay que depender tanto del turismo, no es que hay que cargarse el turismo, sino que en el futuro gran parte de los subsidios no irán al turismo. Este año hay que seguir con los ERTE, como les voy a decir, hasta diciembre o incluso más, porque si no va a ser un desastre,
Pero lo que hay que innovar ahora es innovación, tecnología y educación. Esas son las nuevas fuentes de crecimiento económico. En el tema de innovación, generalmente España va un poco atrasado y ahí tenemos que poner evidentemente énfasis. Gastamos poco en tecnología, poco dinero en I+D pública y privada, y los países que van mejor en el mundo, créame, son los que gastan más en educación, tecnología e innovación, ¿no? Y en eso, evidentemente, la cuarta revolución tecnológica nos va a ayudar a mejorar. También hay un problema de mentalidad. ¿Qué nos dicen nuestros padres cuando somos bebés? Sé funcionario, que evidentemente nos gusta la estabilidad y no nos gusta el emprendedor, y compra piso, no alquiles, ¿no? En España, casi una persona de 40 años que alquile un piso lo miramos como un homeless o ¿qué ha pasado contigo? Nos gusta tener piso propio. Y esos son temas de mentalidad. Nos gusta ser funcionario y tener trabajo estable. Pero no se olviden que España tiene mucha pyme, tiene mucho autónomo, y una de las críticas que hace el Banco Mundial al gobierno español, volviendo a la economía española, es que ha dejado un poco de lado a la pyme, al comerciante y a la pequeña empresa autónoma, ¿no? Que había que haber apoyado con los ERTE, con los préstamos ICO, de manera más importante. España es de los países de Europa que menos dinerillo dio. Hombre, cuando tú estás sin facturación no le podés decir te dejo pagar los impuestos dentro de 2 meses porque no vas a poder pagar. Y ahí se echa de menos y el Banco Mundial cree que hay que apoyar al autónomo, a la pyme, porque no se olviden que el 98% de empresas en España son pymes, ¿no? Entonces, evidentemente, no podemos dejarlo a la mano de Dios. Evidentemente, otro tema importante es el cambio de la demografía. España es un país de viejos, tenemos pocos hijos, 1,20 por matrimonio o por pareja, y nos morimos tarde. La esperanza de vida es alta, y eso significa que vamos a tener una crisis grave en las pensiones, ¿no? Porque vamos a tener, no ahora, ¿no? Pero dentro de 20 años, muchos viejos y pocos jóvenes que aporten. Y ahí, evidentemente, habrá que atrasar la edad de jubilación, incentivar la jubilación tardía. Eso es una buena idea que tiene el gobierno. Les aviso que el gobierno no genera mucha confianza. El PSOE no hay tanto problema, pero sobre todo Podemos, que está con algunas ideas de subir los impuestos que me parecen de difícil aceptación. En el medio de la crisis, ningún economista se le ocurra bajar el gasto, porque tenés que gastar con la pandemia, ni subir los impuestos. Si la gente no puede pagar impuestos, ¿cómo los vas a subir? Me preocupa un poquito que el esquema del presupuesto sea demasiado subir los impuestos a la clase media y no bajar el gasto, ¿no? El gasto a mediano plazo, ¿no? En la parte pública, que ahí sobran cosas y se pueden hacer cosas. Me preocupa mucho que se quiera poner un impuesto a la sanidad privada y a la educación del IVA del 21, no sé si saldrá, porque son sectores que son complementarios. No hay que pensar en un país donde es educación pública o privada, no, tienen que ser ambas sumadas. Además, en muchos colegios privados concertados la gente está sacando los hijos y lo manda a la pública, porque no puede pagar la cuota por la crisis. Y si lo sacás de la privada y no hay pública, ahí tenemos un problema con la educación. No se olviden que los países que han ido bien en el mundo, Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Corea del Sur, Israel, la base ha sido tecnología, innovación, educación. Y no nos olvidemos la educación, que es algo que evidentemente es nuestra asignatura pendiente. Entonces, dentro del cambio del modelo y volviendo a las pensiones, atrasar la edad de jubilación, incentivar que la gente tenga más hijos, ahí sí habría que subsidiar a los que quieren tener familia numerosa y darle mejores incentivos, pero en ese tema evidentemente tendremos que hacer una reforma para garantizar que el sistema de pensiones, que es una gran parte del gasto público junto con los funcionarios, no sea un problema y en 20 años las pensiones bajen, ¿no? Entonces, ese es un tema político, porque hay muchos pensionistas y ningún partido político se mete con los pensionistas. Pero yo creo que estamos a tiempo para hacer reformas importantes. Los fondos comunitarios, sobre esto hay un gran debate. ¿Qué me preocupa? Que están atados a cierta condicionalidad de tener proyectos. Y en un país como España, que sabemos que evidentemente no gasta, fíjense que el dinero que recibimos de Europa, no gastamos mucho dinero porque no nos organizamos y no sabemos generar proyectos. Ojo que hay que organizarse para que ese dinerillo que viene para inversiones, digitalización, energías verdes, no lo perdamos simplemente porque no tenemos capacidad
logística de generar proyectos, ¿no? Y en ese sentido, sí, España es una buena noticia, va a recibir bastante dinero, evidentemente, porque hemos explicado en Europa, oye, esto no ha sido como Grecia, que hemos tenido una crisis nosotros, sino que ha habido una pandemia que no depende de nosotros, y en una economía tan basada en el turismo, con mucha pyme, economía informal, esto nos ha pegado muy duro. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay que tener en cuenta este tema. Entonces, reformar las pensiones, ir a un modelo más basado en la tecnología, innovación y educación, sin descuidar el turismo, pero potenciando el turismo de calidad. El tema de la banca, mi experiencia en los webinars es que los empresarios y la gente me preguntan, ¿puede haber un corralito en España, don Mario, que estoy preocupado? No. A ver, la banca está jodidilla, gana menos, pero gracias a Dios, toquemos madera, por las regulaciones y controles de Basilea de Europa, tiene ratio de solvencia bueno. Ahora, si la economía mundial, por la segunda ola que está pegando fuerte, sigue mal y el año que viene no hay vacuna, va a aumentar la morosidad, va a haber recesión y ahí va a haber que mirar un poco el tema de la banca. Pero en ese tema quiero darles tranquilidad que los bancos, aunque ganan poco, sí son sólidos en solvencia, con lo cual no hay mayor dificultad. ¿Qué tienen que hacer los bancos? Fusionarse. Es evidente que este tema de CaixaBank, Bankia, va bajo el paraguas del Banco de España, pero con un criterio empresarial, no político. Porque fíjense, las cajas de ahorro a veces se han fusionado en España, pero con un criterio político. Y si tú casas a Drácula con Frankenstein, como yo digo, el hijo no va a ser Caperucita Roja, sino Draculón. Pero si tú haces fusiones a nivel empresarial, eso te ahorra costes y mejora mucho las perspectivas. Y luego, los que están en banca, que me están escuchando, saben que la gente de banca, sobre todo banca comercial, banca privada, se han formado, ahora han hecho unos exámenes, y otro negocio que en el mundo anglosajón es bueno, pero que en España no, pero que tiene que ver con el futuro de la banca, es cobrar por asesoramiento, o sea que la banca te asesore dónde invertir y te cobre un fee. Pero para eso era necesario que la plantilla de la banca se forme, ¿no? Y en ese sentido ha habido un proceso de formación importante. Entonces, el tema de los fondos comunitarios, y ya voy terminando con la parte española para seguir la última parte con Murcia, yo creo que ha sido una buena noticia porque recibimos bastante dinero. Es casi una mutualización, es financiación que luego hay que pagar entre toda Europa, pero a muy largo plazo, aprovechando que los tipos de interés son bajos, pero aprovechar esa financiación para estimular el crecimiento económico a través de proyectos de inversión que generen productividad y una mejora importante. La otra recomendación del Banco Mundial para España es que ya que el consumo, la inversión y el gasto no van a tirar mucho, ir a un modelo de exportación, exportación y exportación. Y España, si ustedes miran en los últimos años, ha mejorado mucho la exportación, donde por cierto Murcia es una potencia. Ahí tenemos un problema que les quiero comentar, que es el Brexit, que es una muy mala noticia. Yo vengo diciendo hace rato que ha sido un error para los ingleses, va a tener un impacto muy malo en España. ¿Por qué ha sido un error? Porque si tú te aíslas de Europa, en un contexto donde Inglaterra exporta, la gran parte de la exportación va a Europa y no al Commonwealth, por eso cuando Theresa May o Boris dicen no se preocupen que vamos a compensar, le dicen los británicos, la menor negocio con Europa, con el Commonwealth, es que Reino Unido exporta muy poco a Estados Unidos o a Australia o a Nueva Zelanda o a Sudáfrica. Exporta la mayoría a Europa y Europa exporta a Reino Unido. Ha sido un error lamentable, ha sido un referéndum realmente que va a tener malas consecuencias políticas para Reino Unido, porque Reino Unido, aunque son 80 millones solitos, tienen menos peso político que dentro de Europa y económicamente, ya se ha visto, Reino Unido es la peor economía con España de Europa. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si tienen industria, tienen productividad. Bueno, porque el Brexit ha generado salida de empresas, depreciación de la libra, y eso genera que a mediano plazo Reino Unido va a ir peor. ¿Esto quiere decir, se preguntarán ustedes, don Mario, que Reino Unido va a ser un desastre? No, pues Reino Unido es como Estados Unidos, tiene un modelo anglosajón muy eficiente, pero no duden ustedes que por culpa del Brexit, Reino Unido va a crecer menos, va a tener más paro, va a tener salida de empresas y va a tener una economía peor que si se hubiese quedado en Europa. ¿Cuál es el problema? Que para España, y termino la parte española, al depreciarse la libra esterlina y al poner aranceles, nos fastidia nuestro comercio español con Reino Unido. Todos sabemos, y en Murcia lo saben, la importancia que tiene Reino Unido para nuestras exportaciones agrícolas, de coches, de productos químicos, farmacéuticos, es un mercado importante,
Y claro, mucho exportador te dice, pero don Mario, entre los aranceles que nos van a poner más la depreciación de la libra, es un mercado que corre peligro. Y claro, hay que ir buscando mercados alternativos para lo que se caiga del Reino Unido. A corto plazo, Europa, y a mediano plazo ir pensando en, evidentemente, Asia, sobre todos los países que les cuento. No mañana, pero sí a mediano plazo. China, India, que son los países del mundo mundial que más van a crecer y mejor van a ir. De hecho, en los modelos de internacionalización de la empresa y la banca española, pensamos que América Latina va a perder peso, porque América Latina está en una situación muy mala y tendrá años próximos malos, para que estas empresas que están, muchas empresas españolas y bancos están en América Latina, no es que desinviertan, lo que está invertido, invertido está, pero a partir de ahora, toda la inversión futura irá a Asia. Entonces, cuidado con el mercado asiático, que es un tema importante. Bueno, y ya en los últimos 10 minutos para meterme en el tema de Murcia, algunos temas específicos que quería mencionar. Primer tema, el tamaño de la empresa. ¿Por qué, dirán ustedes, don Mario, en España la crisis es peor que en Europa? Porque evidentemente tenemos mucha pyme, 98%, y la pyme tiene peor poder de reaccionar que una grande con la pandemia, porque no tiene financiación bancaria, ¿para qué les voy a explicar? Capacidad de sobrevivir. Entonces tenemos mucha pyme, ¿no? Entonces ahí lo que el Banco Mundial dice es tratar de fusionar, tratar de ganar tamaño, que las cooperativas se fusionen, evidentemente, y ganen tamaño, eso nos va a dar fortaleza, ¿no? Ese sería un primer tema. Luego tenemos mucha economía informal. Hay que intentar, como manera de mejorar el presupuesto, más que subir los impuestos, como está pensando el gobierno, ir a por la economía informal. Ustedes saben que en España la economía en negro representa el 22% del Producto Interior Bruto. Y si lográramos que parte de esa economía informal se blanquee y entre en blanco, significaría que evidentemente estaríamos mucho mejor porque sería dinerillo que entra a Hacienda. No sería necesario subir el IVA y otras cosas. Ahora están pensando, como saben, subir el IVA reducido y ponerlo en el 21%. Porque el IVA es un impuesto muy tentador. Cuando vos necesitas dinerillo, enseguida pim pam pum subes el IVA y evidentemente recaudas más. Lo que el Banco Mundial dice es, tenemos que mejorar reduciendo el gasto público, no este año, sino en el futuro, y que la economía informal entre en blanco poco a poco, y con ese dinerillo pagamos el déficit, pero no subiendo el IVA, el IRPF o los impuestos a las sociedades, con unas empresas de autónomos y pymes muy machacadas y a punto de cerrar, no podés ir a ese esquema, ¿no? Entonces, el modelo, el segundo tema es exportar, exportar y exportar. Y España lo está haciendo muy bien. En los últimos 8 años la exportación ha subido mucho y evidentemente los temas que tenemos ventajas competitivas. Fíjense, en el sector agrícola, España es una potencia mundial, qué duda cabe, pero es que estamos exportando coches, armamentos, productos químicos, textiles, juguetes, muebles. Cuidado, España ya no es que exporta lo de siempre, jamón, queso y hortalizas, que sí, seguimos exportando, sino que últimamente estamos exportando más cosas, maquinaria, coches, armas, productos químicos, farmacéuticos, textiles, juguetes, muebles, y estamos empezando a ser una potencia mundial. Y como el mundo mundial el año que viene se va a recuperar más rápido que España, la idea es fabricamos o producimos en Murcia y vendemos en el mundo. Y esa es la manera de crecer y bajar la tasa del paro. Sobre los efectos del Brexit, que sé que les preocupa el sector agrícola, bueno, buscar nuevos mercados en Europa a corto plazo y a largo plazo ir al mercado asiático, que es el mercado del mundo que mejor va a ir. Evidentemente, para la región de Murcia, pero también para España, es muy importante no dejar de lado a los autónomos y las pymes, que es gran parte del tejido empresarial. A ver, sobre este tema les digo lo que pensamos. La renta básica es una idea que no nos gusta. Hombre, a corto plazo es lógico. Si vos estás en el medio de una peste, una pandemia y una recesión, tenés que proteger unos meses a la gente que está a la mano de Dios. Pero ¿cuál es el temor que tenemos en el Banco Mundial? Que una vez que el gobierno vea que vos estás subsidiando a mucha gente por no hacer nada, esté la tentación política de decir, oye, son millones de votos y vamos a extender los planes sociales a los sectores por no trabajar. Esto, ustedes comprenderán que viniendo de Argentina, me suena familiar. Venezuela y Argentina hacen eso. Tiene millones de votos de gente que no trabaja y recibe planes sociales. ¿Cuál es el problema? Que lo que el Banco Mundial dice es bueno que la gente trabaje, pero no que reciba subsidios, porque entonces la productividad cae y evidentemente la economía no funciona. Entonces, la renta básica a corto plazo fue necesario.
Me da miedo que el gobierno diga, bueno, como son millones de votos que reciben un subsidio, vamos a extenderlo para siempre, que son millones de votos, y eso sería muy negativo. Y en cambio, el que está muy desprotegido, que hay que meter pasta y focus, son los autónomos, los comerciantes, las pymes, que evidentemente no han recibido la ayuda que ha recibido Europa, hay que extender los ERTES, todo lo que sea necesario, hay que agilizar los préstamos ICO de financiación, y no puede ser que a la pyme que está sin ingresos se les diga, bueno, yo te voy a decir que los impuestos, pagámelos dentro de 2 meses, porque no te lo va a poder pagar. Ahí fíjense que el resto de Europa ha dado mucho más dinero para eso, y en España, por motivos burocráticos, se ha demorado. Y además el hecho de que algún crédito sea ICO 80% y 20% banca, ha atrasado el tema, porque si el banco tiene un riesgo, tiene que avalar el 20%, el papeleo se complica. Entonces, muy importante en la región trabajar con estos temas. Y luego intentar identificar para Murcia, en estos sectores donde España tiene ventaja competitiva, alta velocidad, infraestructuras, energías limpias, agricultura, qué contribución puede tener Murcia en este esquema. Entonces, un poco para terminar, y ya enseguida te doy, Alejandro, la voz para las preguntas, haciendo un repaso que en los últimos 5 minutos me gusta hacer de los puntos principales, yo les diría que este año, no les engaño, va a ser muy malo para el mundo. Todos pensábamos que la segunda ola iba a ser muy light o iba a haber un antiviral, y fíjense cómo se ha complicado, y eso evidentemente tira los números para abajo. Los últimos números de España que hemos revisado hoy dice Producto Interior Bruto menos 12.8%, el peor de Europa con Reino Unido, aumento del paro hasta el 19%, sin contar los ERTE, que también eso podría generar más paro a mediano plazo, un aumento del déficit fiscal, gasto menos impuestos, al 11% del Producto Interior Bruto, un aumento de la deuda pública o deuda interna, que normalmente, para que tengan una idea, no debería superar el 60% del producto y va a llegar al 120% del producto. Quiere decir que los números a corto plazo son Drácula o Frankenstein. La buena noticia es que hay bastantes indicadores que, a través de la mejora en la vacuna, los retrovirales y por el efecto rebote, el año que viene va a ser un año de recuperación. En España también, con los fondos comunitarios, si se emplean bien, la economía podría crecer un 6-7%, y aunque vamos a tardar 3-4 años en tener el nivel de actividad económica pre-COVID, bueno, por lo menos es una recuperación importante. A nivel mundial, muy tocados América Latina, África, India, por temas de que al no tener hospitales, a tener mucha economía informal, a tener mucha pyme, esto les ha pegado fuerte. No se olviden que ahora el centro de la pandemia está en América Latina, donde está haciendo mucha pupa. Y también recuerden que no hay una solución mágica. No sabemos si funciona el modelo sueco, que es no hacemos aislamiento, nos cuidamos con distinta distancia. Bueno, también el tema cultural. Algunos dicen, pero Mario, en España, con la cultura que tenemos de besarnos, abrazarnos, ir a la terraza, no es lo mismo que los letoños. Por ejemplo, en Letonia, les cuento una anécdota. Le dijeron a los letoños, es cierto, parece un chiste, pero es cierto, a partir de ahora, distancia de 2 metros. Y los letoños dicen, pero si yo hasta ahora tenía una distancia de 6 metros. Hay culturas, los alemanes, los nórdicos, que están siempre de lejos, no se abrazan, entonces el chiste es que para algunos no cuesta, ¿no? Y luego hacerle caso. Los suecos hacen caso, los alemanes hacen caso, y los españoles no. No estoy echando la culpa a la gente, ¿no? Y luego es evidente que el gobierno lo ha hecho mal. El gobierno, algunas comunidades autónomas, sobre todo el gobierno, y eso se ve claro en la cantidad de sanitarios básicamente contagiados, que fue una burrada, y la cantidad de muertos que hubo en la primera ola. Eso no hay duda que nos ha pillado evidentemente de sorpresa. Entonces, como es un virus muy traicionero, evidentemente no sabemos si hay una solución única. Sabemos de todas maneras que vos no te podés aislar más de 3 meses, porque entonces la gente se muere de depresión, no manda a los chicos al colegio y se muere de hambre. Entonces, una cuarentena dura, más de 2-3 meses, no funciona, y esa es una conclusión. Y los países que han hecho una cuarentena muy, muy dura, como Perú, Argentina, al principio se morían pocos y ahora se mueren muchos, porque después de 3 meses de estar aislados, la gente sale y se contagia. Recuerden que es una pandemia donde se contagian más los pobres que los ricos, transporte público, hacinamiento, evidentemente, depende mucho de tus genes, de tu edad. Del tiempo no, se decía, con el verano bien, con el invierno mal. Se ha descubierto que este virus es distinto que la gripa,
te pega fuerte verano o invierno. O sea que es cierto que hay muchas cosas bastante imprevistas. La buena noticia, por terminar con optimismo, como si se confirman las buenas noticias médicas, estamos ya en el pozo y a partir de ahora ya la economía mundial va a ir mejorando. Es una pena que en España la segunda ola nos haya pegado tan fuerte, porque si nos hubiese pegado menos fuerte, evidentemente los números serían bastante mejor. Bueno, con esto terminé mi conferencia. Muchas gracias, Alejandro. Mario, como siempre, un placer. Yo creo que recorrer contigo lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico, a nivel nacional y tocando esa parte de la región de Murcia es un auténtico placer. Yo creo que necesitamos escuchar cada día más voces como la tuya para saber dónde nos encontramos, para medir un poco la temperatura del mapa económico actual. Hemos recibido algunas preguntas a través de redes sociales y, por ejemplo, hay muchas referidas a la juventud. Creo que también hay muchos universitarios a través de redes sociales haciéndose preguntas sobre qué tienen que hacer a partir de ahora. Acuérdese usted que ya se hablaba de generaciones perdidas con la crisis financiera y está volviendo también ese debate. ¿Qué consejo, nos dice María, le podría dar a los jóvenes, ¿no? De cara al futuro, de cara también a ese cambio en el modelo productivo que usted apuntaba, ¿no? Si realmente sigue sus palabras y esperemos que sí, y España empieza a fortalecer esos sectores vinculados con la cuarta revolución industrial, pues ¿qué tienen que hacer los jóvenes que a lo mejor hoy están en otras carreras, tienen que reinventarse? ¿Qué consejo tiene para ellos? Sí, es muy buena pregunta, excelente y viene genial porque es un tema que suelo contar. A ver, la cuarta revolución tecnológica significa que hay carreras que van a potenciar y otras que no. Si ustedes tuvieran hijos y tus hijos te preguntan, papi, mami, decime qué voy a estudiar, que no te van a preguntar y van a hacer lo contrario, yo te digo las carreras que tienen mucho futuro. Ingeniería, sobre todo las tecnológicas, programación, todos los temas vinculados con digitalización, todo el tema, por ejemplo, de saber manejo de database, todo de subir a la nube, temas de manejo de datos, programación, ingeniería, digitalización y manejo de datos. Eso van a ser las cuatro carreras que tienen evidentemente más futuro, ¿no? Entonces, si un hijo me preguntara qué estudiar, yo diría eso, pero hay un tema interesante a raíz de la pregunta de esta compañera, que es que de acá a pocos años van a cambiar mucho los trabajos, ¿no? Evidentemente la educación, ahora como la tenemos, hay que reformularla. Por ejemplo, en España, una cosa que no me gusta, y yo soy profesor, por suerte en el SIC no lo hacemos así, lo hacemos mejor, es que sobre todo en la universidad es el profesor que da la clase magistral, muy teórica. Fíjate, Alejandro, que España tiene mucho paro y hay un divorcio entre la universidad y el mundo laboral. Los empresarios dicen, ni borracho voy a contratar a un universitario porque no sabe nada y hay que formarlo. Tenemos que construir lazos en que lo que se estudia en la universidad sea lo que demanda, ¿no? Entonces tenemos que ir, evidentemente, y van a cambiar mucho la cantidad de trabajos. Por ejemplo, la Universidad de Oxford, muy famoso por la vacuna, publicó un estudio hace unos años que decía que casi un tercio de los trabajos en Estados Unidos en 10 años van a cambiar, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que son más trabajos vinculados con las ingenierías, la programación, pero en términos netos, y esta es la mala noticia, se van a perder puestos de trabajo con la cuarta revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque los robots, la inteligencia artificial nos van a quitar trabajo. Y ahí lo que te puedo decir es lo siguiente, a mayor formación, menos riesgo. Por eso que yo a mis alumnos de máster siempre les digo, bueno, siempre les digo en chiste, plan A, casarse bien, un buen matrimonio, pero todos me dicen, no Mario, vamos al plan B, que ya eso no tiene solución. Básicamente, formarse, si están empezando, ingeniería, programación, database, que esos son los temas importantes, ¿no? Pero luego, formación, porque si vos tenés universidad y máster, vas a tener poca competencia de los robots y la inteligencia artificial. Y si tenés poca formación y haces cosas mecánicas, los robots te van a barrer. Dicho esto, hay excepciones. Déjame, Alejandro, contarte uno o dos que son interesantes. Medicina, por ejemplo. Hay dos áreas de medicina peligrosas donde los robots y la inteligencia artificial pueden convertir. Radiólogo y dermatólogo. Bueno, mi hijo mayor es radiólogo y siempre le digo, cuidado con los robots, y se ríe. Pero voy a hablar de los dermatólogos, que todos hemos ido al dermatólogo, un estudio de la piel. Hoy día, si tú vas al dermatólogo, el dermatólogo te mira la piel y te dice mancha buena, mancha mala. ¿A cuántos pacientes puede haber visto? No sé, 80.000, y te dice una cosa. Hoy día, con la inteligencia artificial, subiendo a la nube, evidentemente, tu información, en décimas de segundo y con un coste menor y con total grado de fiabilidad, te pueden decir qué tenés, ¿no? Entonces,
Incluso profesiones especializadas podés tener problemas, pero hay una regla que todos los economistas coincidamos. Y mi sugerencia para la compañera que te preguntaba consejo. Cuanto más estudies y más formación, menos riesgo, porque es cierto que la gente que tiene menos formación está muy amenazada por los robots, la inteligencia artificial, en cambio la gente que tiene evidentemente mucha formación menos, con las excepciones que te digo, por ejemplo, y por terminar esta pregunta, la aviación, los pilotos, hoy tenemos el piloto humano y el piloto automático, el robot, y yo no sé si en 10 años habrá pilotos humanos o no. Lo más probable es que los robots sean asistentes de los humanos, o sea que de acá a 10 años el médico tenga un asistente. Por ejemplo, si vos estudiás medicina, Alejandro, a partir del año que viene, aparte de medicina, que es muy duro, tené por seguro que te van a incluir robótica y programación, porque tu asistente de acá a 10 años va a ser un robot o inteligencia artificial que te va a ayudar en tu trabajo, ¿no? Lo que no sabemos es si ese robot te va a ayudar o te va a reemplazar. Resumiendo, mi consejo, cuanto más educación tenga, universidad, posgrado, mejor. Y especialidad, las 4 que te conté. En ese sector de la medicina me ha hecho recordar una entrevista que hicimos muy poco a un empresario que cada vez están haciendo más operaciones con la navegación quirúrgica, ¿no? Sí. Aplicando la inteligencia artificial. Y él mismo decía en la entrevista precisamente eso, que le extrañaba que siendo algo que está ya y que tiene visos de estar de forma contundente en un futuro muy cercano, todavía no se estaba dando en las universidades ese tipo de materia. Y pues la juventud a lo mejor tiene que formarse, buscarse la vida y empezar a formarse en lo que quizá todavía no está en las universidades, pero sin duda va a pertenecer a su mundo laboral, ¿no?, del futuro. José Molina, esta vez no en redes sociales, sino a través de la herramienta que proporciona la plataforma Zoom, nos comenta que entre las diversas propuestas que se están aportando en el debate público ante la crisis económica, ha oído muy poquitas que tienen que ver con los indicadores de calidad del Banco Mundial para las instituciones públicas. Y nos habla, por ejemplo, de lo interesante, ¿no?, que sería, cita a algunos expertos, y lo interesante que sería que Murcia igualara esos indicadores de calidad pues con los que hay en nuestro entorno de la Unión Europea, con Francia, con Alemania, y que así apunta, podríamos aumentar un 1% del Producto Interior Bruto. Sobre estos indicadores de calidad en instituciones públicas, y aquí tengo que meter yo la cuestión política también, que a ver si vamos a estorbar más que a facilitar la salida de esta crisis, ¿qué opinión le merece? Sí, bueno, interesante pregunta también. A ver, en el tema del Banco Mundial, el problema es que nadie nos hace mucho caso, porque claro, el Banco Mundial te financia, pero no te pone condiciones de darte el dinerillo de que le hagas mucho caso. No es como el Fondo Monetario que te presta y te dice, mira, si no haces esto no tienes la pasta, ¿no? Ahí hay varios temas. Antes de hablar del informe, que es muy interesante, que menciona el compañero, el Banco Mundial tiene otro informe también muy interesante que se llama Doing Business in the World, haciendo negocios en el mundo, donde no sé, que esto lo miran todos los consultores, donde ponemos 10 categorías microeconómicos de regulaciones, si tú quieres crear una empresa es fácil o difícil, coste de electricidad, impuestos, y ahí España está bastante mal. O sea, cuando hablamos de mejorar las recomendaciones del Banco Mundial, aparte del sector público, que ahora voy a comentar, no te olvides también del informe Doing Business del sector privado, donde España, a pesar de ser la economía 14 del mundo a nivel macro, en el Doing Business está en el lugar 34, siendo 1 muy bueno y 190 muy malo. Eso tiene que ver a impuestos, financiación, rapidez para crear empresas, un poco incentivar al sector privado. Es que la idea del Banco Mundial es menos sector público y más sector privado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que la gente joven, que además de querer ser funcionario, quiera ser emprendedor. Bueno, la pregunta es un poco técnica porque tiene que ver indicadores de calidad, básicamente empresas del Estado. Hay algunas que quiero comentar. Por ejemplo, una idea que se quiere aplicar al sector privado, y que yo creo que en el sector público se podría hacer, es ligar los salarios en el futuro a la productividad, ¿no? Ustedes saben que con los funcionarios, yo creo que injustamente, porque hay muchísimos funcionarios que curran, los médicos, los docentes, hay muchísimos, el 80% de los funcionarios curran, pero siempre hay un 20%, los que atienden al público, que está el chiste, trabajan poco, ¿no? Entonces, si los salarios, como se quiere hacer con el sector privado, dependieran de su productividad, habría que ver cómo se mida, yo creo que eso sería un incentivo muy grande para medir la productividad. Y luego otro tema que siempre discutimos en el Banco Mundial. ¿Vos sabías, Alejandro, que en España el sector público gana más que el sector privado? Lo explico. Para que no me salten a la yugular los del sector público que estén viendo, ganan poco. Claro que ganan poco porque es una economía, bueno, no somos Alemania o Estados Unidos.
Pero como en el sector privado ha venido el ajuste de caballo, caída de salarios, aumento del paro, reforma laboral, si tú miras los salarios, y hay muchos estudios del Banco Mundial, el sector público está bastante mejor que el sector privado, ¿no? O sea, están los dos mal, no es que el sector público esté bien, pero el sector privado, un ingeniero que busque trabajo, para entendernos, gana mucho menos que un ingeniero hace 20 años, o un director de oficina bancaria, lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, las reformas que dice él, yo creo que es básicamente mejorar la productividad del sector público, y yo creo que una medida muy fuerte, muy buena sería esta, ¿no? Que los funcionarios también tengan un plus por productividad para incentivarlos y que no tengan la mentalidad, bueno, haga lo que haga, yo tengo mi salario, etcétera, etcétera. Pero es cierto que en España, y esto es algo excepcional, el sector público, para algunos jefes y jefecillos sobre todo, gana más que el sector privado. Cuando hablamos de reforma del sector público, en el Banco Mundial no estamos pensando echar funcionarios, porque tienen un derecho adquirido, han hecho una oposición, y ellos dicen, oye Mario, yo he estado 2 años currando de sol a sol, full life, mientras vos ibas a la discoteca, y dentro de los términos de referencia era la estabilidad. Entonces, retroactivamente no se puede quitar esa estabilidad. Sin embargo, comento que en el Banco Mundial fomentamos la idea que a partir de ahora, el año que viene, el que oposite no tenga garantía de estabilidad. O sea, fijar un criterio de evaluación, no como en el sector privado, que te evalúan todo el tiempo con objetivos cada semana, cada minuto, pero algún sistema donde también un funcionario que trabaje poco pueda ser despedido, pero no los actuales no, porque ya tienen un derecho adquirido. Pero la verdad que la pregunta es muy buena, porque es una de las bases, yo creo, de la mejora de la economía, que tiene que ver con criterios de calidad en el sector público. Y en ese sentido, aquí aporto yo la pregunta, ¿está sobredimensionada esta administración pública? Hubo un debate hasta hace muy poco hablando de las diputaciones provinciales que se ha perdido, ¿no? Sobre la necesidad o no de mantenerlas. Esta burbuja política a lo mejor no va siendo hora de desinflarla en la medida de lo posible. A eso me refiero, Alejandro, cuando digo que hay que, ahora, en medio de la peste no, pero a mediano plazo reformular el Estado. A ver, tenemos 3 millones de funcionarios, que es demasiado. Cuidado, hay muchos maestros, médicos que nos necesitamos, incluso son pocos, pero luego de una parte hay triplicación entre el Reino de España, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que está todo muy triplicado. Y no hay duda que el Senado, las diputaciones, empresas del Estado, ¿para qué comentarte? Ahí se puede hacer una reducción importante de gasto. Y luego, también, evidentemente, también hay otras reformas. Por ejemplo, lo que el Banco Mundial dice es, ¿para qué queremos tener tantos ayuntamientos? Podríamos fusionarlos, ¿no? El problema es que en España nadie se fusiona con nadie. Dice, yo con el pueblo de al lado no me meto. Esto me hace acordar, por poner una cuota de humor, a las películas de Berlanga, no sé si los viste, pero bueno, yo con el pueblo de al lado no me meto. Y claro, si en vez de tener tantos ayuntamientos, 8.200, fusionáramos algunos, bajaríamos muchos costes, ¿no? Y esa es la recomendación. Quiere decir, Alejandro, correcto, que en la reforma del Estado está gran parte a mediano plazo de las cosas que tendríamos que hacer. No echando funcionarios, pero reduciendo, esto que te digo, Senado, diputaciones, empresas del Estado, y haciendo una reforma de calado, que eso mejoraría mucho la productividad de la economía. Muy bien. A través de la herramienta, esta vez de Facebook, Marco, profesor de universidad, pregunta sobre el miedo. Además, también lo hemos podido saber nosotros a través de entrevistas con los rectores de las universidades, el miedo a que hay a que en este año, el próximo, se recorte el tema para la investigación. Además del COVID, suceden cosas en la región de Murcia que son muy trágicas. Usted lo sabe bien, como esas riadas que sufrimos, esos fenómenos meteorológicos adversos, y las universidades están haciendo sus estudios. De manera que sufrir recortes en este momento en investigación, en las universidades, no parece que sea una buena idea. No sé qué opinión le merece. Pésima idea. No, yo no creo que haya recortes en la investigación, porque de hecho los fondos comunitarios que vienen el año que viene, que están condicionales al presupuesto, exigen, como te dije, darle más peso a lo que te dije, investigación, educación, energía verde, digitalización, y además es lo que te dije en la conferencia, Alejandro, una de las recomendaciones del Banco Mundial es darle más peso a la educación, tecnología e innovación. Y por supuesto que el profesor tiene razón, es irrisorio el dinero que reciben las universidades para investigación, bajísimo. Y te vuelvo a repetir, no conozco ningún país del mundo que le haya ido bien que no haya puesto énfasis en la investigación. O sea que tiene muchísima razón el profesor que nos pregunta. Ahora, la actualidad manda. He recogido algunas preguntas, todas tienen que ver con lo mismo, así que se la planteo en una sola pregunta, que tiene que ver con lo que está a puntito de suceder en 4 minutos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a las 11 en la Moncloa,
presenta el plan de recuperación, transformación, resiliencia de la economía española, que se tiene que remitir a Bruselas. Tenemos un calendario, esto está íntimamente ligado a ese comentario que ha tenido durante la conferencia sobre la capacidad del gasto del dinero que vamos a recibir. Si vamos a recibir 140.000 millones, pero no tenemos capacidad para gastarlo, tenemos un problema. Hace poco, en una entrevista que además tuve con usted, podíamos ver esa gráfica sobre los fondos estructurales que han llegado de Europa desde el 2014 al 2020, que se habían ejecutado, se habían gastado cerca de un 40%, no recuerdo el dato preciso. Estamos en la misma disyuntiva. Este plan, en principio, tiene que impulsar hasta un 2,7 puntos de crecimiento, pero hay muchas voces que apuntan a que no tenemos esa capacidad de gastarlo y de gastarlo bien. Y enseguida lo va a anunciar. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Sí, ese tema me da bastante miedo. Como te dije, en el pasado España ha sido famoso por no ejecutar los fondos europeos por falta de capacidad de generar proyectos. No te olvides, Alejandro, que este dinero viene, pero condicional a proyectos, no es te doy dinero y gastá en lo que quieras. O sea, no es tan condicional esa austeridad como el Fondo Monetario que te dice gasta menos, reduce el gasto, pero te dice, este tiene que ser proyectos en varias áreas, ¿no? Entonces, a mí me da bastante miedo. Lo que trascendió en prensa es que el gobierno había tirado de las grandes consultoras, Deloitte, para que, dado sus vinculaciones con las empresas, ayuden a formular proyectos. Pero sí, no hay duda que me preocupa que España no tenga capacidad de entregar a tiempo proyectos y favorecernos con este tema, ¿no? Por suerte, al final yo creo que la condicionalidad se ha convencido a los del norte, ya sabes que los holandeses, que no nos quieren demasiado, los daneses, que desconfían que hagamos una fiesta party y pachanga con el dinero y los gastemos mal. O sea que por suerte no viene mucha austeridad. Yo creo que es una buena noticia los fondos europeos, pero la pregunta que me haces es muy buena. ¿Tendremos capacidad de gestionar? Y ahí, viendo el pasado de España, me preocupa. No digo que no, pero tenemos que ponernos a la pila para rápidamente formular proyectos que permitan que ese dinero entre. Vamos ya con la última pregunta. Mucha gente a través de redes sociales nos habla del futuro, de cuándo. Usted lo ha dicho en la conferencia, eso dependerá de que llegue la vacuna, pero también tenemos que plantearnos escenarios diversos, ¿no? Sobre que esa vacuna, al menos cuando comience, ¿no? Y parece que será en febrero, ¿no? del año que viene, pueda o no funcionar. Esto va a seguir ocurriendo. Los expertos nos dicen que no será el coronavirus, será otra cosa, pero cada cierto tiempo la humanidad se va a tener que enfrentar a pandemias de este tipo, la economía se va a tener que enfrentar a pandemias de este tipo. Esta es la gran primera pandemia en sentido global que ha sufrido. Creíamos los países europeos, esos que llaman del primer mundo, que estábamos a salvo, ¿no? De este tipo de contingencias, pero esto ha demostrado la fragilidad, ¿no? de todos nosotros. Yo no sé qué lecciones tiene que sacar la economía, porque esto seguirá ocurriendo y desde luego la reacción, la respuesta a lo mejor no tiene que ser esta. Sí, bueno, ya sabes, Alejandro, que hay catástrofes naturales que no podemos prever, pero sí de tu comentario saco, a ver, este escenario, que es el que yo te comento, es el más probable, tiene un 60%. Acordate que en el Banco Mundial siempre ponemos un escenario pesimista, peor y un optimista. Este que te estoy diciendo de los datos que di hoy en la conferencia es el más probable, que es el consenso, y que tiene 60% de probabilidades, pero siempre puede haber que la vacuna no salga y que tengamos un escenario menor. Ya sabes que hay 20% más pesimista y más optimista. ¿Alguna lección para el futuro de lo que tú me dices de futura pandemia? Sí. Hay que gastar más dinero en sanidad. Por ejemplo, España tiene que aprender que de ahora en más tienen que poner pasta en médicos, todo el tema sanitario hay que reforzar, mascarillas, etcétera, etcétera. Y eso es cierto, ¿no? La sanidad pública debe reforzarse, pero con un mensaje que me preocupa. No hay que dar el mensaje más sanidad pública, menos sanidad privada. Yo creo que no, cooperan, se ayudan, no es que es una u otra, sino que son ambos. Y Alejandro, por ir terminando, acordate que en España vamos a una población muy envejecida, seremos un país de viejos, con lo cual vamos a necesitar sí o sí la sanidad privada para ese segmento creciente de la población que va a envejecer y que va a necesitar más ayuda, ¿no? Entonces, sí, una consecuencia de la pandemia y para pandemias futuras que tú dices, no hay duda que la medicina pública hay que reforzarla, eso no cabe duda. De acuerdo, Mario. Pues alguna pregunta ha quedado en el tintero, pero quizá haya tiempo de poder responderla en diferido y que aparezca en la crónica que se publicará de este evento. Agradecerle, como siempre, que haya compartido con nosotros su experiencia, su visión. Temíamos que fuera una ponencia a lo mejor excesivamente pesimista, pero hay notas para el optimismo, las hemos escuchado al principio y al final de su intervención y es algo que se le agradece muchísimo.
Muchas gracias. Por último, decirles a ustedes que este evento, y tenemos que agradecerlo, ha contado con el patrocinio de Cajamar, de Sabadell, de la Asamblea Regional, de los empresarios, de la CROEN y de los ayuntamientos de Molina y Calasparra, Coinbroker y el Colegio Oficial de Administradores, Gestores Administrativos de la región de Murcia. Y recordarles que buena parte de lo que aquí se ha dicho, intentaremos también responder esas preguntas que han quedado un poquito en el tintero, aparecerá en una crónica que se publicará el próximo viernes en el diario La Opinión. Mario, muchísimas gracias y hasta pronto. Seguiremos contando contigo. Un saludo.